Buenas tardes y saludos a todos. Mi nombre es Denis Small del Movimiento de la Rush. Este es el informe semanal. Hoy es viernes 3 de junio. A lo largo de esta semana hemos visto una serie de fenómenos políticos muy interesantes en Estados Unidos. Los menciono como fenómenos porque no son la causa, son el resultado de otro proceso que está ocurriendo. Y quiero mencionar dos cosas en particular. Por un lado, el aumento dramático del número de visitas al video del coronel Richard Black. Esto no es un fenómeno nada más en Estados Unidos, es internacional. Pero la entrevista que hizo Mike Billington del Instituto Schiller con el coronel Black, donde advierte sobre el peligro de guerra nuclear, sobre la locura de la política estadounidense de provocar guerras y de la expansión de la OTAN respecto a Rusia y demás. Esa entrevista que se realizó a fines de abril, es decir, hace más de un mes, a estas alturas tiene en las diferentes versiones con subtítulos en diferentes idiomas más de 750.000 visitas, más de 750.000 visitas. Esto es bastante interesante. La gran mayoría a la versión original en inglés. El número más reciente que vi hoy en la mañana, 675.000 visitas. Seguramente cuando se esté viendo esta conversación en diferido, va a ser mucho más. Tenemos 25.000 en portugués, decenas de miles o decenas en 12.000 en francés, italiano, alemán, 6.000 en español, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante de este proceso, para mí, es que sigue expandiendo el número de visitas. Es decir, esto no es lo que suele ocurrir en Internet, como todos ustedes saben. Hay algo muy espectacular, muy vistoso, y la gente lo ve, y luego, como tienen una concentración, lo que está en diferido es su concentración, no dura nada. Pero en este caso sí, y sigue aumentando, y eso se aplica no solamente a la versión en inglés, sino también la versión en portugués en particular. Estamos viendo ese fenómeno. Ahora, en parte eso obedece al hecho de que hay gente que regresa a verlo de nuevo, porque es largo, larga la entrevista, pero eso igual indica un descomunal interés en lo que está diciendo el coronel Black y lo que claramente está detrás de estas expresiones de Black. Y nos debemos preguntar, bueno, ¿qué significa el hecho no de tener tantas visitas? Porque estoy seguro cada uno de nosotros podría mencionar 10 casos de un video de TikTok o algo así, o de YouTube o lo que sea, que tiene 3 millones de visitas en 20 minutos y ya. Pero entonces no es por los 750.000 como tal que esto es algo problemático para el establishment financiero internacional, es por otra cosa. Y eso tiene que ver con el aspecto de que hay gente que regresa y el aspecto de que esto sigue creciendo. La causa que causó esto no ha parado. Y esa pregunta la dejo en el aire. ¿Qué significa eso? El otro fenómeno que les quiero mencionar, muy pertinente, es el hecho de que Diane Sare, la candidata independiente larouchista para el Senado del estado de Nueva York, para las siguientes elecciones, acaba de lograr y entregó las 45.000 firmas que se requieren para estar en la boleta electoral. Entregó más que 45.000 porque lo que siempre ocurre es que el aparato político, el cogollito político, el establishment político, lo que hacen es que encuentran disque errores en el número de firmas y todo lo demás, que alguien firmó en tinta negra cuando tenía que ser en tinta azul, que no, que se firmó en azul y tenía que ser tinta negra, que no, que el nombre tenía que estar en azul y que el apellido en negro, en fin, inventan cosas para quitar los nombres. Entonces hemos entregado mucho más que 45.000. Ahora, esto es extraordinario. Esto no ocurre en Estados Unidos. Los que entran a las elecciones son los que tienen 45 millones de dólares en cada bolsillo. Y que una voz independiente como la nuestra, la de la Rush, a través de Diane Sare, se logre colocar en la boleta para Senado del estado de Nueva York, que no es poca cosa,
y su contrincante es Chuck Schumer, que es un senador, no es un senador por Nueva York, es un senador por Wall Street, que resulta que está ubicado en Nueva York. Schumer es un desastre, ha estado en el Congreso, el Senado por 40 años, siempre representando los peores intereses de la banca internacional, ahora gran promotor de la legalización de las drogas, uno de los que inició eso, pero logramos este resultado organizando el aparato político propio nuestro del movimiento de la Rouge. Y esto fue muy difícil. Para empezar, 45,000 firmas es mucho. Antes había estado en 15,000 que se tenían que lograr en unas 5 o 6 semanas. Lo triplicaron a 45,000, casi imposible, pero lo hicimos movilizando miembros, contactos, gente afín al movimiento y logramos hacerlo. A pesar de que todo el establishment había apostado en contra de eso. Diane hizo un cálculo de que nosotros tuvimos que invertir en eso aproximadamente 5,000 horas hombre por semana, es decir, la gente desplegada en eso, que es bastante. Nadie más puede hacer algo así fuera del movimiento de la Rouge. Lo que hacen los otros es que contratan a profesionales, es decir, muchachos que les pagan para que entreguen firmas y les pagan por dólar por firma o lo que sea. Pero claro, las firmas, la mayoría son falsificadas porque van a conseguir firmas verdaderas. No, nosotros no, salimos a la calle a organizar a la gente y explicarles por qué tenía que estar presente la voz de la Rouge en estas elecciones. Que se logró. Una de las cosas que hicimos, que es típico del movimiento La Rouge, quienes somos, es que como parte de la movilización de nuestros propios miembros para este trabajo tan arduo, cada reunión de coordinación con los miembros que estaban sacando las firmas siempre empezaba con la lectura de un poema y una discusión de la poesía y la importancia de la cultura clásica para la transmisión de ideas profundas. Claro, siendo Estados Unidos, donde se habla inglés, o algunos todavía hablan inglés, otros son analfabetas en realidad, pues la poesía era de Keats, de Shelley, de Shakespeare y demás. Pero hay equivalentes en todos los idiomas, hay cultura clásica en todos los idiomas. Entonces esto formó parte integral y totalmente integral de la movilización nuestra. Ahora, entonces estas dos cosas reflejan un proceso que está ocurriendo quizás fuera de la escena política visible para la mayoría de la gente, un poco debajo de la superficie, pero son las fuerzas que se están moviendo que son las que son capaces de cambiar el mundo. Y en esto me remito a uno de los principales enemigos de Lyndon LaRouche por décadas, el doctor Henry Kissinger. Nos tomaría horas enteras para poder contar la historia de todos los enfrentamientos políticos que tuvieron Kissinger y LaRouche, todas las cosas sucias que lanzó Kissinger en contra de nosotros. Pero una de las cosas que dijo Henry Kissinger en los 70s, muy temprano lo dijo que el gran peligro que tenemos es que en momentos de crisis total, social y económica, la idea o las ideas de Lyndon LaRouche pueden volver hegemónicas. Es decir, decía LaRouche a finales de los 70s, antes de la iniciativa de la defensa estratégica, antes de Operación Juárez, pero reconoció él y la casta de banqueros que él representa, reconoció que las ideas de LaRouche no solamente eran peligrosas o correctas, sino que en momentos de crisis existe la posibilidad de que esas ideas se vuelvan hegemónicas, es decir, que la gente en general en la población diga, esto se va al infierno, hay que hacer algo. A ver, ¿dónde están las ideas que requerimos? Y a lo que voy en esta pequeña introducción que les estoy dando es que estamos en ese tipo de momento que Kissinger reconoció hace tiempo, donde existe la posibilidad, no la garantía, pero la posibilidad de que las ideas más profundas, como decía Shelley,
respecto a Dios, respecto al hombre, respecto al universo, se vuelvan algo que el hombre es apto para entender. El hombre pueda concebir y actuar sobre las ideas más profundas, filosóficas, económicas y demás respecto al creador, respecto a la naturaleza y respecto al hombre mismo. Y estamos en ese tipo de momento que no ocurre siempre en la historia. Es un momento realmente singular. Ahora, no les estoy diciendo que la situación anda bien en Estados Unidos. La situación anda mal, más que mal, anda pésima la situación, porque tenemos, como han visto en todos los medios, estas matanzas horripilentas que hemos visto de niños de edad escolar, niños de primaria. Y esto es una cosa, esto es pan de todos los días, esto está ocurriendo constantemente. Hay una desintegración social y moral y de identidad de la población que está detrás de esto. Eso por un lado. La otra cosa, por ejemplo, que está ocurriendo es lo que pasa con la legalización de las drogas, que claro, tiene sus promotores como George Soros y como Chuck Schumer y demás, pero esto ya se está volviendo algo generalizado en la población. Hay una pancarta, un póster, un anuncio público presentado en el metro de la ciudad de Nueva York por las autoridades de la ciudad de Nueva York. Esto es oficial del gobierno de la ciudad de Nueva York. Y les vamos a poder mostrar a todos después en la página ejemplos de este póster, porque si no, no nos creerían, pero que dice lo siguiente, traducido al español. Es una figura de un joven de color que dice, no te debe dar vergüenza el que uses fentanilo. Tienes que sentirte autorizada o respaldada para usarlo de manera segura. Y luego abajo tiene instrucciones de cómo usar fentanilo, que sigue siendo no solamente ilegal, sino que es la causa principal de los más de 100,000 muertes que ocurrieron el año pasado por sobredosis de drogas. Y lo que dice para prevenir la sobredosis es lo siguiente, estos son citas textuales. No lo uses, el fentanilo, no lo uses solo y toma turnos con la otra gente que está contigo. Número 2, empieza con una dosis pequeña y ve paso a paso lentamente. Número 3, ten naloxona a mano para intervenir si tomas una sobredosis. No mezcles las drogas, muchas gracias, no mezcles las drogas. Y siempre es importante usar una tira de prueba de fentanilo para asegurar que la droga que estás consumiendo es una droga pura. Esta es la recomendación del gobierno de la ciudad de Nueva York a los pobres jóvenes adictos que están siendo destruidos por narcotráfico SA. Es decir, el aparato que promueve las drogas a nivel internacional. Ahora, esto en cuanto al cuadro inmediato de lo que pasa en Estados Unidos y también para que tengan una idea de lo que está ocurriendo subterráneamente como proceso político, no nada más en Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es la situación estratégica? Bueno, creo que todo el mundo ha visto en el noticiero lo que está pasando últimamente entre Biden y Rusia. Biden anunció en un discurso que dio y también en un artículo que publicó creo que fue en el New York Times, si mal no recuerdo, sí, el New York Times, donde dice que Estados Unidos le va a empezar a enviar a Ucrania misiles de mediano alcance, muy sofisticados. Mediano alcance quiere decir, en este caso, que tienen un alcance de aproximadamente 80 kilómetros, entre 70 y 80 kilómetros. Y eso obviamente puede funcionar para dispararle a Rusia, es decir, pegarle a blancos rusos dentro de territorio ruso si es que los ucranianos lo acercan a la frontera. Es más, el asesor de Zelensky, el asesor del presidente Zelensky de Ucrania, Alexei Arestovich,
dijo 70 kilómetros es más que suficiente, con eso nos damos abasto. Zelensky dijo que no lo iban a usar en contra de Rusia, que habían dado garantías a Estados Unidos que sería nada más para uso interno. Y es más, una voz autorizada pero anónima de la Casa Blanca dijo después del discurso de Biden que los ucranianos nos han asegurado que no van a usar estas armas para atacar a Rusia dentro de su propio territorio. Y dijo este portavoz, nosotros nos sentimos cómodos con esa garantía que nos han dado. Bueno, la Casa Blanca está cómoda, pero Rusia no está nada cómoda. Y lo hicieron saber instantáneamente. Lo primero que hicieron al otro día es que hicieron un ejercicio militar con sus misiles intercontinentales, los YARS, para demostrar la capacidad que tienen, que es de alcance de no 70 kilómetros, sino más o menos 3.000 kilómetros, de la misma manera en que antes han hecho ejercicios con las nuevas capacidades hipersónicas que tienen. Pero para que nadie dudara, también lo dijeron en voz alta, el portavoz del Kremlin, Peskov, dijo a los periodistas sobre este anuncio de Biden, creemos que Estados Unidos está echando leña al fuego a propósito y con diligencia. Eso de a propósito es muy importante. Y dijo que el que lo hayan hecho es extremadamente negativo. Le preguntaron si confía en las garantías de Ucrania, que no lo van a usar en contra de Rusia, y Peskov respondió contundentemente con una palabra, no. Y luego aclaró que han prometido muchas cosas y no han cumplido nada, entonces ¿por qué creer eso? El viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, dijo que en realidad Kiev sigue siendo inundada con suministros ininterrumpidos y perpetuos de los más nuevos sistemas de armas. Y dijo que nada va a parar que Rusia logre sus objetivos declarados en Ucrania y que en efecto esto crea una situación de gran peligro por la orientación agresiva que están llevando a cabo. Ahora, junto con esto que está pasando entre Estados Unidos y Ucrania, es muy importante tomar nota de algo adicional, que es que el Centro contra la Desinformación de Ucrania, la CCD, que es parte del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania y del Consejo de Defensa de Zelensky, es decir, esto es del gobierno de Zelensky, armado, organizado y dirigido por la OTAN. Tenemos toda la documentación, esto no es un fenómeno ucraniano, esta es la voz de la OTAN. Han sacado durante la última semana ataques calumniosos, pero muy amenazadores, en contra de Helga Zeplarush, en contra del coronel Black, en contra de todos y cada uno de los expositores en la conferencia del Instituto Schiller, las dos conferencias del 25 y el 26 de mayo, dizque por promover propaganda rusa. Todo lo que no les guste, eso es propaganda rusa. Y si eso es así, como dijo un compañero, ojalá y Putin no saque una declaración diciendo que es importante respirar oxígeno, porque van a decir luego que eso es propaganda. Si nosotros repetimos eso, va a ser propaganda rusa. Ahora, esto es muy significativo. Esto es una declaración de guerra cibernética, entre otras cosas, como también lo han declarado fuentes de Estados Unidos respecto a Rusia directamente, de guerra cibernética, que también han anunciado que están realizando ya. Pero esta campaña de disque desinformación o combatir la desinformación es una declaración de que, en efecto, como sabíamos, el Instituto Schiller y Helga LaRouche en particular están en la mira, porque, tal y como lo dijo Kissinger, los dueños de esta institución disque ucraniana entienden exactamente lo que Kissinger dijo hace casi 50 años respecto a la manera en que las ideas que parecen muy complejas y muy inalcanzables por mucho tiempo se pueden volver hegemónicos, y ese es el peligro de LaRouche que tenemos que parar, dijo Kissinger. Bueno, eso en cuanto a Biden y Rusia.
Pero eso no es lo peor que hizo el gobierno de Estados Unidos esta semana. No sé si peor, pero por lo menos tan malo y probablemente peor es lo que hizo Biden con la Reserva Federal. Y es que se reunió con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la Casa Blanca para darle un respaldo absoluto, total, de 150% a toda la política de Powell y de la Reserva Federal. El presidente Biden escribió, bueno, él no lo escribió, pero lo pusieron con su nombre en el Wall Street Journal el 30 de mayo, un día antes de la reunión con Powell, y en ese artículo, y luego también en la reunión con Powell, Biden dijo lo siguiente: mi plan como presidente para hacer frente a la inflación comienza con una simple propuesta: respetar a la Reserva Federal y respetar la independencia de la Reserva, cosa que he hecho y seguiré haciendo. Ahora, esto es bastante importante porque la política de la Reserva Federal, si vemos lo que ha pasado, bueno, en todos los años de su existencia, ha sido una institución privada, no es pública, no es del gobierno. La Reserva Federal es un ente creado y que sirve los intereses de la banca privada de Wall Street y sus aliados internacionales. Y quienes escogen a los directores de las reservas federales regionales es la gente de la banca privada. Entonces, esto de la disque autonomía del Banco Central de Estados Unidos, como la de otros países, solamente son autónomos del gobierno y de los intereses de la población. No son autónomos de los intereses de la banca internacional. Últimamente, como hemos denunciado en repetidas ocasiones, la política de emisión cuantitativa de la Reserva Federal ha aumentado los activos insolventes de la Reserva Federal y por lo tanto del circulante en 10 billones de dólares desde la crisis del 2008, es decir, en los últimos 14 años. Y claro, ese aumento de 10 billones de dólares no fue a los préstamos bancarios, no fue al aumento de la industria, no fue a nada, sino a mantener la burbuja especulativa que por ende creció, porque junto con los 10 billones estadounidenses han habido aproximadamente otros 20 billones del Banco Central Europeo, del Banco de Japón, etcétera, etcétera, y el Banco de Inglaterra. Entonces estamos ya casi en 30 billones de dólares de emisión cuantitativa y con una burbuja especulativa de 1.900 billones de dólares. Como siempre aclaro, eso es un 2 seguido de 15 ceros. Es decir, una burbuja absolutamente insolvente, está en bancarrota, no hay manera de pagarlo. Y la única cuestión para los dueños de la burbuja es cómo reorganizar dramáticamente el orden monetario para establecer una dictadura supranacional absoluta bajo condiciones económicas fascistas al estilo de Schacht en Alemania para tratar de mantener su control político. Ahora, ahorita Biden puede anunciar que va a respaldar totalmente lo que hace la Reserva Federal, pero ni la Reserva Federal sabe lo que va a hacer. Porque no, por un lado está lo que dicen oficialmente, lo que dice Powell, aumentaron ya en 0,5% la tasa de interés, que ya causó una ola de bancarrotas en parte de la burbuja de todas las cosas donde hay burbujas de crédito. En este caso, países del tercer mundo, la deuda del tercer mundo, y van a haber más. Si hay más aumentos, como han anunciado, eso se va a volver un desastre absoluto con la fuga de capital de los otros países emergentes. Pero ya ha habido mucha discusión sobre qué es lo que hay que hacer. Uno de los halcones de la Reserva Federal, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, un tal Bostic, que normalmente diría, sí, hay que pisar el freno, no hay que seguir con la emisión cuantitativa, él dijo, bueno, debemos pisar el freno algo hasta septiembre nada más y después de eso tenemos que regresar con la emisión cuantitativa, pisar el acelerador. Entonces,
ellos mismos no tienen solución, porque aunque pisen el freno o pisen el acelerador, esto va a estallar. Y claro, tenemos la declaración, como les mencioné anteriormente, de Dudley, el expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, que dijo, no, aquí no hay que pisar un poquito el freno, hay que aplastar el freno absolutamente y poner tasas de interés del 5 o 6%. Ahora, esa es la situación que tienen. Ahora, la situación es tan grave que hasta Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan Chase, dijo esta semana en una conferencia organizada por algo que se llama investigación autónoma, pero dijo que se viene un huracán financiero. Dijo necesariamente tenemos que apretar la emisión cuantitativa porque con el aumento de los precios del petróleo y con lo que está pasando con el freno que le estamos poniendo, van a haber problemas. Dijo, yo he dicho que hay nubes que pronostican que viene una tormenta, pero ahorita esto no va a ser una tormenta grande, esto va a ser un huracán, dijo. Y dijo, ese huracán está ahí mismo afuera y ya viene encima de nosotros. Lo único que no sabemos es si es un huracán menor o un super huracán. Pero lo mejor, dijo Dimon, es que se prepárense. Entonces, si lo reconoce públicamente Jamie Dimon, es que en realidad esto ya está encima, como de hecho lo es. Pero esto no es todo lo que está pasando, porque por otra parte, hay todo un movimiento internacional muy grande de fuerzas que están organizando una alternativa. Ahora, el comercio entre yuan y rublos, el cambio entre yuan y rublos ha aumentado más de 1000% desde febrero de este año, entre China y Rusia. Esto no nos debe sorprender, porque evidentemente Rusia con las sanciones y demás está buscando otros socios y ante el plan de desacoplamiento total están diciendo, bueno, nos vamos a acoplar a países que se están moviendo. Y de hecho, lo que está ocurriendo es que Rusia no anda nada mal. El rublo está fuerte, tiene la inflación más o menos controlada, es problemático. Sí tiene problemas de utilización de la capacidad industrial, pero los precios del petróleo están subiendo, están encontrando dónde vender las materias primas. No ha ocurrido la explosión y el hundimiento de Rusia como habían pronosticado, porque desde Occidente siempre le advierten a la gente, ni se te ocurra romper con nuestro sistema porque vas a desaparecer simplemente, vas a desvanecer por completo de la faz de la Tierra. Y eso no ha ocurrido con Rusia. ¿Qué significa eso? De la misma manera que nos preguntábamos qué significa las visitas a Richard Black, al coronel Black, hay que preguntarnos qué significa eso, porque el mundo está viendo esto de Rusia y el efecto que está teniendo es, bueno, pero como que sí hay vida después de un rompimiento con el transatlántico, el sistema financiero del transatlántico. Me recuerda muy bien todas las campañas que realizamos nosotros en los años 80, lo decía LaRouche. Hicimos toda una serie de campañas y publicaciones y foros públicos con el encabezado "Sí hay vida después de la muerte del Fondo Monetario Internacional". Es más, esa consigna nuestra la recogió Néstor Kirchner posteriormente en su pelea en contra del Fondo Monetario. Pero la idea de que uno sí puede romper y sí hay vida es muy importante, porque la gran amenaza que tienen es ni se te ocurra romper. Y aterran a la gente y les inculcan las ideas totalmente pragmáticas de que no se puede hacer nada. Pero sí se puede. Se está demostrando con Rusia, está ocurriendo con Hungría, los países de ASEAN, de la APEC, después de la visita de Biden, se están mofando de la propuesta de Estados Unidos de esta Organización de Libre Comercio del Pacífico porque no les ofrece nada. Entonces, la cuestión, sin embargo, es si van a ir más allá de reírse de estas torpezas y unirse a lo que sí se está moviendo en torno a la Organización de Cooperación de Shanghái,
la Unión Euroasiática, Unión Económica Euroasiática, y crecientemente con los BRICS. Y hay indicaciones de que eso está pasando en Asia. La pregunta para las Américas, para Sudamérica, para Centroamérica y demás es si va a pasar lo mismo. Si se van a dar cuenta o no de que es posible y necesario romper con este Titanic que se está hundiendo y unirse a este otro proceso. Y al mirar y ver que sí hay vida después de las amenazas de que te voy a aniquilar, y algo del fermento se está expresando en lo de la Cumbre de las Américas. Es fermento nada más, no es la solución, pero es un fermento interesante de países que por una u otra razón están diciendo, bueno, no queremos ir, si no invitas a los otros no queremos ir. Bueno, pero si vamos, tiene que ser sobre esto, lo otro y demás. Tiene que llegar eso, nosotros tenemos que asegurar que eso llegue a una comprensión, si no en los presidentes, sí en las poblaciones y en los líderes políticos, de que la única salida al peligro de guerra y a la crisis económica es, en efecto, una reorganización por bancarrota del sistema financiero internacional. Y por eso le hemos puesto a nuestra próxima conferencia del 18 y 19 de junio del Instituto Schiller el título "No puede haber paz sin hacer una reorganización por bancarrota del moribundo sistema financiero transatlántico". Y les dejo con esta idea de que el tema de la orientación o no hacia esta nueva realidad que está surgiendo, que hasta Henry Kissinger reconoció que iba a ocurrir y que hasta J.B. Diamond está confesando que ya está encima de nosotros, si esa comprensión de unirse a esa realidad existe o no. Y esa es nuestra tarea. Esa es la cuestión para las próximas elecciones en Brasil, es la cuestión para las elecciones en Colombia. El tema no son los temas locales que la gente misma piensa que es el tema, porque la realidad que está definiendo la situación en esos países y otros también, podría mencionar México, podría mencionar Argentina, lo que está definiendo la realidad estratégica, reconózcanlo o no, es esto que acabo de describir, que es el proceso subyacente que produjo la explosión de las visitas al video del coronel Black y lo que produjo la candidatura de Diane Sawyer en Estados Unidos. Y creo que eso nos da una orientación estratégica necesaria para el trabajo que tenemos por delante para asegurar que la conferencia del 18 y el 19 sea verdaderamente un tremendo avance en este proceso.